Hola chicos, hoy vamos a ver complejos 2 y 3. Voy a estar explicando todos los ejercicios que están relacionados con laboratorio, así que empecemos. Bueno, el primer ejercicio que tienen en complejos 2 dice que hay que colocar en un tubo de ensayo sulfato de cobre y a eso vamos a agregarle yoduro de potasio. Como el ejercicio es muy largo, yo se lo resumí en un esquema, ¿sí? Cuando agregamos estos dos compuestos nos va a dar un precipitado y un sobrenadante. Al sobrenadante dice que hay que agregarle ácido sulfúrico y sulfito de sodio. Eso lo vamos a calentar sin llegar a ebullir y lo vamos a dejar enfriar. Después vamos a tener el precipitado, que lo vamos a dividir en dos tubos de ensayo. A uno le vamos a agregar cianuro de potasio y al otro le vamos a agregar amoníaco concentrado. Entonces, las reacciones que vamos a tener en cuenta son la formación del precipitado, primero, que como vemos es una redox porque pasa del estado de oxidación más 2 del cobre en el sulfato y estado de oxidación más 1 del cobre en el sólido, ¿sí? Esa va a ser nuestra primera reacción. La segunda reacción que vamos a tener en cuenta es con el yodo. Cuando ustedes lo hagan experimentalmente van a ver que el sobrenadante va a tener un color marrón. Entonces, como ya sabemos de todos los ejercicios anteriores que han hecho, el yodo cuando pasa a trillo duro se pone marrón, ¿sí? Entonces, es, eh, está bien pensar que lo que tenemos marrón es trillo duro. Entonces, escribimos nuestra redox, ¿sí? Esta vamos a tener que calcularla porque como tenemos un sólido no vamos a encontrarlo en Latimer, así que acá les dejo el cálculo del potencial y vemos que nos da mayor a 0, entonces ocurre. Ahora, la segunda reacción es el sobrenadante con el sulfito. El ácido se pone para generar el medio ácido, ¿sí? No interviene mucho. Entonces, el sobrenadante dijimos que estaba compuesto por trillo duro, ¿no es cierto? Y vamos a tener el sulfito. Eso también va a ser una redox porque nosotros pasamos de ver un color a no ver nada. Entonces, significa que el trillo duro se redució a yoduro. Y que el yoduro, acuérdense que es incoloro. Este compuesto que era el sulfito lo vamos a escribir como dióxido de azufre más agua, ¿sí? Que vendría a ser el H2SO3. Si eso lo dividimos en sus iones, nos va a quedar el ion sulfito. Ahora, hacemos la redox y nos da también positivo, es decir, que ocurre. En el tercer paso, entonces teníamos que dividir el precipitado y a una parte le íbamos a agregar cianuro de potasio. Acá lo que va a pasar es una disolución, ¿sí? Entonces, si esto se disuelve, se va a combinar. Y si se combina, entonces buscamos en el compendio qué se puede formar con el cobre y el cianuro. Lo que se puede formar es este complejo, ¿sí? Que es el diacin eh, cobre, co- perdón, diacin cuprato 1. Entonces, acá lo vamos a justificar con constantes, que bueno, van a estar directas en el compendio, lo único que esta la van a tener que dar vuelta para que les quede de este lado el complejo. Bien, ahora en el otro tubo de ensayo y vamos a poner amoníaco concentrado. Este nos va a dar también, vamos a justificarlo con constante porque de nuevo es una disolución, nos va a dar este complejo, ¿sí? Que también, fíjense que los dos son incoloros. Entonces, acá vamos a tener que estudiar la estabilidad del complejo, ¿sí? Acuérdense que la estabilidad hay que ver varias cosas. Hay que ver la desproporción, después cómo actúa con el agua y cómo actúa con el oxígeno. En la desproporción de este compuesto, vamos a tener como resultado
el mismo, pero fíjense que cambió el estado de oxidación, y acá es +2. Bueno, estos dos potenciales vamos a tener que calcularlos porque no están directos, así que hay que combinar constantes y potenciales. Yo acá les dejo los cálculos y nos da que el potencial total es negativo. Eso significa que es estable a la desproporción. Ahora, fíjense que cuando desproporciona, nosotros vemos un color azul, ¿sí? Que es lo que vemos en el experimento. Es por eso que estamos analizando la estabilidad. Porque si se supone que esto es incoloro y nosotros vemos un color, es porque ahí pasó algo. Bien, ahora, si es estable a la desproporción, entonces hay que ver qué es lo que genera ese color azul. Cuando nosotros hacemos la estabilidad frente al agua, ¿sí? Vamos a tener frente al agua como oxidante y frente al agua como reductor. Como oxidante, el agua va a pasar a hidrógeno y el complejo que nosotros teníamos al principio va a pasar, bueno, a la segunda reacción de la desproporción, ¿sí? Que sería esta. Y bueno, el potencial, como ya lo calculamos acá, no lo vamos a volver a calcular, simplemente lo ponemos. Esto nos da también negativo, entonces es estable. Lo mismo pasa con el agua como reductor. Acá en este caso vamos a tener oxidrilo que va a pasar a oxígeno gas y el complejo va a pasar a cobre sólido. De nuevo, este potencial ya lo calculamos, por lo tanto simplemente lo ponemos. Nos da negativo y entonces aparece que es estable. Ahora, cuando lo hacemos frente al oxígeno, ¿sí? El oxígeno va a pasar a oxidrilo y el cobre, el complejo del cobre, va a pasar al que nosotros estábamos estudiando que queríamos ver por qué era azul, ¿sí? Esto, si calculamos los potenciales, nos da que es positivo, por lo tanto es inestable. Y por eso es que nosotros vemos ese color azul, porque frente al oxígeno se oxida. Bien, y eso sería todo lo que lleva el ejercicio 1. Ahora, el próximo que le sigue de laboratorio es el 7. Bien, el 7 tiene dos partes. Nos dice que hay que poner ácido clorhídrico con sulfato de cobre y observar los cambios. Después, agregar una solución de cobre +2. Bien, y en la otra parte nos dice que hay que poner 20 gotas de amoníaco con sulfato de níquel. Entonces, acá vamos a tener el cobre, ¿sí? Que lo vamos a combinar con cloro. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a ver un cambio de color, ¿sí? Porque va a pasar de celeste, que es debido al complejo, a amarillo, ¿sí? Que es debido a este complejo, pero ahora combinado con cloro. Eso nos va a dar también agua. Lo que pasa acá, ¿por qué les puse esto? Que pasa a cuadrado plano. Lo que vemos acá es el efecto Jahn-Teller. Eso significa que la simetría que tiene el complejo se pierde y provoca una distorsión para poder llegar a una energía del sistema menor a la que se tenía, ¿sí? En este caso, el tipo de efecto Jahn-Teller que vamos a tener es elongación. ¿Por qué? Porque en las cuatro esquinas vamos a tener a los cloros, ¿sí? En el centro vamos a tener el metal y para arriba y para abajo vamos a tener las aguas. Para poder estabilizarlo mejor
y poder reducir esa energía, lo que van a hacer las aguas es repelerse. Entonces, si se repelen, se van a separar cada vez más y este complejo que era octaédrico, ¿sí? Va a pasar a ser cuadrado plano. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, cuando nos dicen que vamos a agregar el sulfato de cobre, vamos a ver que hay cambios de color a medida que vamos agregando más y más, ¿sí? Primero vamos a empezar con el amarillo, que es el que teníamos acá arriba, ¿sí? Cuando seguimos agregando el sulfato, vamos a ver que pierde un cloro y una carga. Ese vamos a tener que es verde amarillento. Seguimos agregando y vamos a perder otra carga, entonces nos va a quedar en 0 acá. Y vamos a perder otro cloro, ¿sí? Eso nos va a dar un color verde. Seguimos y vamos a perder otro cloro y otra carga, por lo tanto vamos a tener una carga positiva y vamos a tener el celeste verdoso. Después vamos a tener el último que se forma así, que es celeste y se debe al hexaacuo cobre 2, que bueno, acá pierde el último cloro que le quedaba y agarra otro electrón. Entonces, nos va a quedar cargado más 2 de que pasó de estar cargado menos 2, ¿sí? Y en vez de tener 4 cloros, acá no va a tener ninguno. Bueno, y como ven, a medida que vamos perdiendo cloros, se van sumando aguas, ¿sí? Bien, esa es la parte A. En la parte B, cuando hay que agregar el níquel con el amoníaco, el níquel lo vamos a ver de color verde. Cuando agregamos el amoníaco nos va a dar un complejo que vamos a verlo como un azul translúcido, muy clarito, ¿sí? Esto va a tener una constante que está en el compendio. Lo único que tienen que hacer es dar vuelta a la reacción. Cuando a este complejo le agregamos el sulfato de cobre, vamos a tener el mismo cobre, pero ahora hexacoordinado, ¿sí? Entonces, nuestro complejo, esto se va a justificar con una constante, se va a combinar con el cobre, ¿sí? El complejo que teníamos se combina con el cobre y vamos a tener como resultado este, que es al que nosotros nos interesa, ¿sí? Entonces, ¿acá qué pasó? No hay liberación de amoníaco porque el complejo los capta, ¿sí? Entonces no van a quedar libres. Bien, y acá está la constante final. Ahora, bueno, ese era el ejercicio 7. Pasamos al último de complejos 2, que son al laboratorio. El 11. El 11 nos dice que en un tubo de ensayo hay que agregar gota a gota ácido clorhídrico comercial a una solución de sulfato de cobalto hasta ver un cambio de color. Después vamos a calentar el tubo y lo vamos a dejar enfriar. Después vamos a poner eso sobre un papel y dejar secar y ver lo que pasa. Entonces, primeramente lo que vamos a tener es cobalto más cloro, ¿sí? Acá se nos va a formar un complejo que vamos a verlo como un rosado primero debido al cobalto, ¿sí? Pero a medida que nosotros vamos agregando el ácido clorhídrico, vamos a ver cómo va cambiando más hacia el azul. Entonces vamos a ver qué pasa de rosado, después a violeta y por último un azul muy oscuro. Ese azul es debido a el tetraclorocobalto, ¿sí? Que es este. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros calentamos nuestro complejo,
se van a perder las aguas, ¿sí? Y el complejo va a quedarse solamente con los cloros. Entonces, cuando pasa eso, va a pasar de rosado a azul. Lo que pasa en el papel, ¿sí? En las tiritas, va a ser que vamos a tener el complejo primero que estaba rosado, ¿sí? Con las aguas, y cuando lo calentamos, esas aguas se nos pierden y nos van a quedar rayitas azules, ¿sí? Que bueno, que como les dije es debido a este complejo. Y bueno, y esto básicamente se usa para medir la humedad. Se puede revertir también si acá ustedes eh, van a agregar agua, se va a volver rosado y viceversa. Entonces, eso era la única finalidad de este ejercicio, que vean este comportamiento del cobalto. Bien, y con eso terminaríamos el laboratorio de complejos 2. Ahora, para complejos 3 vamos a tener el ejercicio 4, que dice, caliente una solución de alumbre de cromo, interpretar, justificar, ¿sí? Entonces, para el 4 vamos a tener alumbre de cromo. El alumbre de cromo se escribe de esta forma, ¿sí? Es el cromo que va a estar en +1, perdón, el potasio, y el cromo que va a estar +3. Bueno, después vamos a tener el sulfato, ¿sí? Que acuérdense que este es bidentado y estas aguas, este por agua significa que está hidratado. Entonces, lo que va a pasar acá es que vamos a tener el complejo, eh, el cromo con el agua, ¿sí? Que nos va a dar un color violeta. Cuando nosotros agregamos el sulfato, vamos a obtener este complejo, ¿sí? Que es el mismo, simplemente que lo que le estamos agregando es el sulfato adentro. Y esto nos va a liberar agua. Eso nos va a dar un color verde. Y bueno, acá no hay mucho más que justificar, simplemente es eso, el cambio de un complejo a otro. Ahora, en el 6 nos piden la obtención de la sal de Fischer, ¿sí? Dice que a 20 gotas de solución vamos a añadir, de cobalto, vamos a añadir nitrito de potasio concentrado y ácido acético. Bien. Entonces vamos a tener cobalto y nitrito, ¿sí? Que, bueno, el nitrito de potasio lo único que nos interesa es el nitrito. Acá vamos a tener el complejo que se va a llamar ion hexanitro cobaltato 2, ¿sí? Eso nos va a dar un color anaranjado. Y después nos dicen que agregamos ácido acético, eso es para acidificar el medio. Lo que va a pasar es que el nitrito se va a combinar con el ácido, ¿sí? Y nos va a dar el ácido nitroso. Entonces, como reactivos para poder formar la sal de Fischer, vamos a tener el complejo anaranjado y el ácido nitroso. Estas reacciones no las van a encontrar en el compendio, pero bueno, está bueno que sí se las pueden aprender, ¿sí? Vamos a tener el ácido nitroso más los protones del medio ácido que va a pasar al monóxido de nitrógeno, ¿sí? Si nosotros balanceamos esto, nos va a quedar con un electrón de este lado y vamos a tener agua de este lado. Ahora, con el complejo vamos a tener que pasa de -4 a -3, ¿sí? Pero el resto sigue igual. Lo único que pasa es que pierde un electrón. Ahora,
Después, en la otra parte, vamos a tener el complejo combinado con la K, ¿sí? O sea, el potasio, que acuérdense que estaba porque nosotros pusimos nitrito de potasio. Cuando ponemos el potasio, lo que se nos va a formar es esta sal. Esta sal, ¿sí? que es un complejo, es la sal de Fischer. Entonces, ahora, lo único que tenemos que hacer es sumar estas reacciones y poner que es la sal de Fischer. El nombre es, digamos, completo, sería hexaciano cobalto 2 de potasio. Y bueno, esto no se justifica con cálculos, simplemente haciendo las reacciones. Bueno, ahora el 8 y el 9. En el 8 vamos a tener una reacción que nos va a servir para identificar nitratos. Dice que en un tubo de ensayo vamos a poner nitrato de potasio y agregar ácido sulfúrico y después sulfato ferroso. Entonces, vamos a tener, bueno, acá escribí todo como iones, ¿sí? Esto entero sería el sulfato ferroso, este sería el ácido sulfúrico y este el nitrato de potasio, ¿sí? Yo como para que vean los iones y sepan de dónde sale cada cosa. Entonces, teníamos el nitrato, ¿sí? Que va a pasar a monóxido de nitrógeno. Esto se va a justificar con una redox. Y vamos a tener el hierro más 2, que al oxidarse va a pasar a hierro más 3. Esto nos va a dar como resultado, ¿sí? Hierro más 3 y monóxido de nitrógeno. Cuando nosotros, para poder formar, o sea, para poder verificar la presencia de nitrato en un medio a través del hierro, lo que vamos a necesitar es hierro más 2. Si nosotros tenemos hierro más 3, no se nos va a formar un complejo. Sí, acá sería, no se forma el complejo, porque es más 3. Pero cuando ustedes lo hacen en el laboratorio, van a tener su tubo de ensayo y les va a quedar dos fases. Sí, una acá arriba, que va a ser más oscurita, y otra acá. Acá abajo vamos a tener los iones de hierro más 2, ¿sí? Y acá arriba vamos a tener el monóxido de nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el monóxido de nitrógeno se choca con el hierro más 2 en la interfase, que vendría a ser la línea del medio, la que separa las dos fases, esta la vamos a ver mucho más oscura. ¿Por qué? Lo que se está haciendo ahí, digamos, se está formando el complejo, ¿sí? Este complejo, que se llama ion nitroso pentaacuo hierro 2, eh, lo que va a dar es un color marrón y eso nos va a indicar que estamos en presencia de nitratos. Entonces, si esta reacción, digamos, no pasara en la interfase, nunca veríamos ese color marrón. Eso es la finalidad del ejercicio, ¿no? Que vean cómo es que podemos ver la presencia del nitrato. Bien, y ahora el último que es de laboratorio es el 9. En el 9, el inciso que más importa es el B, ¿sí? El A y el C es... El A nunca lo vi que lo hayan tomado y la verdad que no creo que se lo tomen. Y el C la verdad que tampoco. Así que el B es el más importante. Pero bueno, vamos a hacerlo entero. En el A vamos a tener una reacción para identificar el níquel. Dice que a una solución de níquel hay que agregarle hidróxido de sodio
y después agregar gotas de ácido acético. Y bueno, y después dimetilglioxima. Bueno, lo que va a pasar acá, a grandes rasgos, em, y que no se justifica con constante ni con redox, simplemente es ver lo que pasa, es que vamos a tener la dimetilglioxima, que es lo que pusimos último, ¿sí? Más el níquel, ¿sí? Porque acuérdense que pusimos solución de níquel, y el ácido acético es para acidificar, como bien lo dice el enunciado. Entonces, lo único que a nosotros nos estaría importando acá es el níquel y la dimetilglioxima. Cuando, bueno, tenemos esto, nos va a dar este complejo que se llama ion bidimetilglioxima níquel 2. Em, Como ven, es súper grande, esto realmente no se lo van a tomar, pero lo que está pasando acá es que el hidróxido, ¿sí? Eh, que tenía el nitrógeno, va a dejar libre 2 electrones. Entonces, el níquel o sea, se va a poner como en el medio de, de toda la corona y se va a unir a través de esos electrones libres que tiene cada nitrógeno. Bueno, eso sería nomás el A, ver la formación de ese ion. Ahora, en el B, vamos a ver la obtención del yoduro mercurioso. Dicen que a 5 gotas de nitrato mercurioso vamos a agregarle yoduro de potasio. Después vamos a seguir agregando hasta que aparezca un precipitado amarillo, ¿sí? Y bueno, y después va a quedar una suspensión grisácea. Entonces, primero vamos a tener el, el mercurio que se va a combinar con el yoduro y eso nos va a dar un precipitado de color amarillo. El precipitado que nos da es el yoduro mercurioso, como bien lo dice, porque lo que estamos intentando es obtener, sí, este yoduro. Esta la vamos a poder justificar con una constante que la vamos a encontrar en el compendio. Después nos dice que tenemos que seguir agregando yoduro. Cuando nosotros seguimos agregando yoduro, vamos a tener la desproporción del compuesto amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Se nos va a desproporcionar en en una parte incolora y en otra parte negra. La parte incolora vendría a ser el guión tetrayodo mercuriato 2. Y bueno, que va a ser después lo que nosotros conocemos como el reactivo de Néstel en medio ácido. Y bueno, y después la otra parte en la que se nos va a desproporcionar es a mercurio líquido. Ahora, planteamos la desproporción, ¿sí? De cada uno. Vamos a tener que calcular la constante del primero y nos va a dar positivo, es decir, que ocurre. Aunque es muy chiquitito, pero es cercano a cero. Entonces eso significa que ocurre. Y esa sería todo la parte 2, que es la más importante. Acá yo les dejo el cálculo de los potenciales. En la parte C, que nos dice la reacción de obtención del reactivo de Néstel, vamos a tener que el guión, ese que conseguimos, eh, el medio alcalino va a ser el reactivo de Néstel, ¿sí? Es decir, el medio básico. Y vamos a usarlo para identificar el amoníaco. Entonces, para hacer esto, vamos a tener disolución de cloruro mercúrico, al que le vamos a agregar yoduro de potasio, ¿sí? Hasta lograr un exceso de reactivo.
Y después vamos a agregar hidróxido de sodio para poder hacer el medio básico. Y agregamos el reactivo de Néstor. Entonces, lo primero que tenemos es el cloruro mercúrico más el yodo. Eso nos va a dar el yoduro mercúrico más cloro, ¿sí? Que es lo que va a estar liberando acá. Vamos a ver qué pasa de incoloro debido al guión. Acuérdense que es incoloro. A naranja, ¿sí? Que va a ser debido a este. Ese es el cambio macroscópico que vemos. Cuando nosotros seguimos agregando yodo, vamos a obtener el reactivo de Néstor, ¿sí? Esto lo vamos a justificar con una K, porque no hay cambio de estado de oxidación ni nada como para pensar que es una redox. Todas estas reacciones las tienen en el compendio, así que lo único que tienen que hacer es sumarlas. Acuérdense que tenemos el cloruro mercúrico disuelto, ¿sí? Ahora, la última parte es cuando nuestro reactivo, ¿sí? Este ion, va a reaccionar con amoníaco. Teníamos entonces el reactivo de Néstor. Vamos a tener el oxidrilo, acuérdense que agregamos para hacer el medio básico, y el amoníaco. Eso nos va a dar este complejo que se escribe así, ¿sí? Nos va a dar agua y yodo. Este complejo es lo que nos va a dar un color anaranjado, pero nosotros no lo vamos a ver porque cuando actúa el reactivo de Néstor es como que lo elimina al color, ¿sí? Pero bueno, sería anaranjado. Y bueno, y ahí terminó el ejercicio 9. Simplemente es eso, esto no se justifica con constante ni potenciales. Así que bueno, espero que les haya servido y que se haya entendido sobre todo.